Muy buenas noches, muy buenas, es que está muy oscuro. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Sé que estaban ustedes esperando a Héctor Aguilar Camín. Lamentablemente tuvo un problema y no puede estar con ustedes. En fin, para mí es un honor estar en este momento como bateador emergente en esta reunión tan importante. Y pues me gustaría abordar el tema que seguramente está dentro de las preocupaciones y las inquietudes más intensas que tenemos en este momento en un salón como este, que tiene que ver con el sentido del cambio político que hemos vivido los mexicanos en los tiempos recientes. ¿Qué significado tiene la transformación que se dio en la política mexicana en julio pasado? ¿Qué es lo que podemos nosotros ir perfilando como bosquejo de la nueva administración en esta larguísima transición, en este larguísimo relevo del poder presidencial? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para acomodarnos dentro de estas nuevas coordenadas de la política y del gobierno mexicano? Creo que la exigencia inicial, el requisito indispensable para nosotros en este momento es aquilatar la dimensión del cambio que se dio el 1 de julio. No es fácil darnos cuenta de la dimensión del terremoto que vivimos los mexicanos el 1 de julio, porque nunca en la historia de México habíamos nosotros vivido un proceso electoral que cambiara tanto en una sola jornada. En ningún momento de la historia del país las elecciones habían producido un cambio tan contundente, tan radical, tan profundo en la manera en que se distribuye y en la manera en que se va a ejercer el poder como lo que vivimos nosotros el 1 de julio. Y esto vale la pena registrarlo, a mi juicio, porque si nosotros echamos un vistazo a lo que han sido los procesos electorales en la historia mexicana, desde el momento en que las elecciones verdaderamente cuentan, es decir, desde finales del siglo pasado, en donde realmente el proceso electoral sirve para definir quién gana y quién pierde el poder, para distribuir los asientos en el Congreso y para definir a los habitantes de la casa presidencial. Durante todo ese tiempo, las elecciones habían sido mecanismos francamente conservadores de cambio, mecanismos muy tímidos de cambio, en donde podíamos nosotros ver que si había el atrevimiento de mudar de grupo político, de castigar a los que ejercen el poder y confiar en los que se habían ubicado en la oposición, al mismo tiempo había controles a quienes asumían el poder. Y eso lo podemos nosotros registrar muy claramente, recordar con la histórica elección del año 2000, en donde, si bien conocimos nosotros por primera vez en nuestra vida la alternancia de un partido político a otro, al mismo tiempo veíamos que Vicente Fox, el hombre que ganaba la presidencia de la República con gran expectativa y con gran esperanza, tenía las manos atadas al Congreso, tenía vigilantes en el poder legislativo, tenía vigilantes en distintos órganos políticos, en las distintas arenas del poder federal, y tenía también un control inmediato en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que se instaló como un contrapeso de inmediato al poder de Vicente Fox. La novedad de julio es que esta es la primera elección llena de confianza por el cambio. Esta fue una elección en donde los votantes decidieron democráticamente restablecer el presidencialismo. El presidencialismo que estamos nosotros anticipando ya, este gran poder político
concentrado en el Ejecutivo, en el presidente de la República. No es un capricho de Andrés Manuel López Obrador, no se trata de un rasgo de su personalidad, sino que se trata, hay que advertirlo, de una decisión explícita de los votantes, que no solamente resolvieron entregarle la confianza para que sea presidente de la República, sino que decidieron entregarle el respaldo del Congreso mexicano para que el Poder Legislativo acompañe su agenda de reformas. No conocemos una presidencia tan poderosa que tenga además el respaldo de la legitimidad democrática. Tenemos nosotros ya un poco lejos en la memoria el registro de presidentes muy poderosos en México, eso que Enrique Krause llegó a llamar la presidencia imperial, pero eran presidentes que tenían una mancha de legitimidad por no haber llegado al poder en competencia contra otros partidos políticos. De tal manera que lo que vemos en este momento es una sacudida política como la que nunca habíamos vivido quienes estamos en este salón, en donde no solamente está la presidencia, no solamente el Congreso, sino también un nuevo partido político que arrasa prácticamente en todos los espacios territoriales del país. Recordemos lo que eran las elecciones hasta hace poco tiempo, en donde el mapa de México era un mapa que reflejaba la diversidad política, demográfica, cultural, económica del país, y en donde veíamos nosotros las zonas de influencia del Partido Acción Nacional, los territorios que mantenía tercamente el PRI, los espacios en donde se hacía presente la izquierda. Bueno, ese mosaico que veíamos nosotros en las elecciones que ganó Peña Nieto, la elección de Felipe Calderón, la elección de Fox, o inclusive en los viejos tiempos, de los últimos tiempos del dominio priista, veíamos nosotros estas distintas manchas de las afinidades políticas que hoy fueron aplanadas por esa maquinaria imponente de Morena, un partido que por primera vez se presenta a las elecciones presidenciales para ganarlas abrumadoramente. Esto representa un reto extraordinario para la vida pública mexicana, un reto extraordinario para la clase política, para las instituciones democráticas, para la prensa, para las organizaciones de la sociedad civil, porque la consecuencia natural de esa victoria abrumadora de Morena y de Andrés Manuel López Obrador es la práctica destrucción de los antagonismos, la manera en que los contrapesos políticos, los contrapesos partidistas fueron arrollados también por la decisión de los electores el 1 de julio, que decidieron darle una lección a quienes han ejercido el poder en los últimos 15 o 20 años. De tal manera que lo que estamos nosotros enfrentando no es solamente la conformación de un nuevo poder con enormes permisos y enormes capacidades de acción política, sino también la extraordinaria debilidad de los contrapesos. Los partidos que tienen una R en medio, los partidos que siguen, según nuestra tradición, invocando la revolución como seña de identidad, están en una crisis profundísima que es auténticamente una crisis de sobrevivencia. ¿Qué es lo que va a hacer del PRD dentro de unos años? Es muy difícil anticiparlo,
pero creo que es bastante claro que no tiene mucho futuro el Partido de la Revolución Democrática en la medida en que ha surgido ya un nuevo partido de izquierda que genera no solamente expectativas entre los electores, entre los ciudadanos, sino que también está generando esta aspiradora de ambiciones dentro de la clase política que claramente ven que su futuro puede estar asegurado en la medida en que se acerquen a ese nuevo partido hegemónico que puede ser Morena dentro de poco. Y lo mismo podríamos decir del Partido Revolucionario Institucional, un partido en donde hemos visto durante toda nuestra vida la referencia indispensable de la política mexicana. Ya conocemos al PRI en la oposición, pero nunca lo hemos visto como un partido irrelevante. Aún en tiempos en donde perdió la presidencia en el sexenio del 2006, el PRI era el partido necesario, el partido que era la clave para la formación de mayorías, para la conformación de los órganos autónomos, de las autoridades del Banco de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los embajadores, las leyes, cambios a la Constitución. El PRI tenía que estar del lado de quienes impulsaban una reforma. Hoy el PRI es un partido irrelevante, es un partido que ve a lo lejos la política mexicana como algo que hacen otros y que solamente queda para los priistas ver, contemplar como espectadores. Si hay algo, a mi juicio, en ese sentido, que resulta preocupante del nuevo escenario político del país, es justamente este desbalance que proviene de la confianza de los electores en el cambio. Este desbalance que implica la ausencia de contrapesos firmes al poder presidencial y a la nueva mayoría. No puede haber una democracia saludable, una democracia funcional que no tenga estos mecanismos de alerta, estos instrumentos que puedan llamar la atención de la clase política para advertir errores, para llamar la atención de que las cosas están desviándose del camino correcto. Y en ese sentido corresponderá a otros actores, no necesariamente partidistas, ejercer estas funciones indispensables de ser vigías, de ser contrapesos, de mantenerse alerta frente a lo que puede ser el próximo gobierno. Parece sorprendente que fue apenas en julio pasado el proceso electoral, porque la verdad es que parece que han pasado muchísimos meses y casi hay la sensación de que eso sucedió hace años, la elección del 1 de julio, por el tamaño del cambio y también por lo absurdamente largo que es el proceso de relevo presidencial. Creo que si hay algo que nos queda hoy más claro que nunca es que este lapso entre la elección presidencial y la toma de posesión el 1 de diciembre es absurdamente extendida y que deberá hacia el futuro comprimirse a unos cuantos meses, si acaso, para no vivir estos interregnos que son tan delicados e incluso tan peligrosos. Ahora, algo sí podemos nosotros celebrar, creo yo, del larguísimo proceso de relevo, y es que antes de que tome posesión el presidente electo, antes de que Andrés Manuel López Obrador sea formalmente el presidente de México, tenemos ya, creo que muchos indicios de lo que pueden ser las señales alentadoras de su estilo de liderazgo, las señales alentadoras de su proyecto político y aquellas otras señales, aquellos otros signos
que debemos nosotros reconocer igualmente como signos ominosos, preocupantes, y frente a los cuales debemos estar prevenidos. Una victoria tan contundente, un entusiasmo tan intenso como el que ha despertado este resultado electoral, creo que tiene como peligro para todos nosotros, como ciudadanos, como observadores, como integrantes de la sociedad civil, el peligro de casarnos con una sola manera de entender al presidente electo, con un solo lente para enfocar las acciones de su equipo político y sus colaboradores. Y este puede ser el de aquellos que sienten que Andrés Manuel López Obrador es la encarnación de un cambio urgente que representa la gran esperanza para el país, y de aquellos que siguen obsesionados y obstinados con definirlo como el gran peligro para el país, para la economía, para las libertades y la democracia. Creo yo que habría que colocarse los dos anteojos y darse cuenta que en las señales de Andrés Manuel López Obrador, desde el 1 de julio, desde la noche del 1 de julio, la madrugada del lunes 2, hemos nosotros recibido señales encontradas que pueden ser, por una parte, decía yo, alentadoras y por otro lado, preocupantes. Puede ubicarse este mensaje, creo yo, con lo que es el centro de la consecuencia de su visión política a lo largo de estos meses, que es, a mi entender, la ambigüedad. Lo que seguimos apreciando en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, a mi juicio, es la de un discurso público, con acciones políticas, con mensajes y símbolos que lo retratan como un político que al mismo tiempo lanza una señal y su contrario, que mira para un lado y mira para el lado opuesto. Si hay algo también que resulta en ese sentido preocupante y confuso, es descifrar cuál es efectivamente la prioridad, el sentido y el rumbo de dirección que estaría dándole a su administración a partir del 1 de diciembre. Tengo la impresión, sin embargo, de que esta ambigüedad política de Andrés Manuel López Obrador, esta tendencia a ser, por una parte, un político del consenso, un político que busca la concordia, y al mismo tiempo un político que insiste en la polarización, en la generación de enemistades. Esta característica de ambigüedad forma parte, en el fondo, de lo más complejo de su personalidad política, que es la convicción simultánea de ser, por una parte, un político pragmático en la mejor escuela priista, un político que busca resultados concretos, que trata de dar resultados específicos en el contorno de la realidad, y por el otro lado, es también Andrés Manuel López Obrador un político claramente populista. Y me gustaría tratar de perfilar esta contradicción que habita en el cuerpo del propio Andrés Manuel López Obrador. Un político, decía hace un momento, en el que coexisten dos políticos antagónicos. Por una parte, decía, Andrés Manuel López Obrador es un político populista. Pronunciar la palabra populista se escucha de inmediato como si fuera un ataque, una descalificación y una forma de rechazarlo de inmediato. Pero creo que tiene que ver fundamentalmente con la descripción de la manera en que Andrés Manuel López Obrador contempla el mundo,
la manera en que él ve al país, la manera en que él ve la economía, la manera en que él entiende la historia y la forma en que él se entiende como protagonista del presente. ¿Qué quiere decir a qué me refiero con esta manera de ver al mundo? Lo que me refiero es que, fiel a esta concepción populista, en Andrés Manuel López Obrador vemos una y otra vez la idea de que el país está dividido en dos. De un lado está el pueblo, que es bueno, que es sabio, que es noble, que no se equivoca y en el que hay que confiar ciegamente. Un pueblo al que él, desde luego, representa, si no es que auténticamente encarna, de acuerdo a su propia visión. Un pueblo que está en oposición a una mafia, a una élite, a una oligarquía que a lo largo de los años ha abusado de su condición social, de su posición económica, de sus ventajas institucionales para oprimir a ese pueblo que hoy ocupa y asume el poder. Desde esta perspectiva populista, una perspectiva populista por lo demás que es muy contemporánea a nivel planetario, una visión populista que tiene mucha resonancia en muchos otros actores políticos internacionales. En esta visión hay una necesidad consustancial de la radicalización de las posiciones y de la polarización de la política. El decir, ustedes quienes han ejercido el poder, ustedes los conservadores como oponentes obstinados del cambio que al país le hace falta. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador es un político muy fiel a esta cosmovisión populista cuando acude una y otra vez a esta polarización y trata de simplificar el debate público como si fuera siempre un debate en donde no hay medias tintas, en donde no hay colores grisáceos, sino solo esta oposición entre el blanco y el negro. Este es un político que entendió admirablemente bien la circunstancia emocional de México en el 2018, pero que también es un político que manda señales preocupantes en términos de el respeto al orden institucional, en tanto la necesidad de entrar en negociaciones con otros actores políticos y lograr la escapatoria a esta disyuntiva del bien y el mal en el que frecuentemente nos encasilla Andrés Manuel López Obrador. Creo que eso es parte del líder tabasqueño. Creo que eso explica la manera en que se curtió biográficamente en la confrontación con los poderes tradicionales Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que sería un retrato incompleto si nos quedamos solamente con esta estampa. Andrés Manuel López Obrador puede ser ese tipo de político, pero también es y ha sido a lo largo de su carrera, y sobre todo pienso en el episodio de responsabilidad política más importante que ha tenido hasta el momento, su liderazgo, su responsabilidad administrativa al frente del gobierno de la Ciudad de México. En ese carácter decía, no vimos nosotros a este político populista como el gobernante que asumía una responsabilidad, sino que creo que lo que recordamos en buena medida los habitantes del Distrito Federal era fundamentalmente un político pragmático, un político práctico, un político no particularmente obsesionado con disquisiciones ideológicas, con fidelidad a un proyecto radical de cambio político o social, sino un político práctico, un político con enorme capacidad para negociar con actores distintos a los de su propia base de militantes.
un político al que recordamos, por ejemplo, como un político que tuvo pues relaciones constructivas y creo que relaciones fructíferas con buena parte de los empresarios de la capital de la República, y en donde recordamos también diversos proyectos de inversión en donde el gobierno de la capital y grandes empresarios lograron coincidir en proyectos comunes. Creo que esa es también una faceta importante del presidente electo. Y creo que lo que hemos visto desde el 1 de julio hasta el día de hoy, pues es justamente este balanceo, este equilibrio complejo, por supuesto que inestable, confuso y también, decía yo, muy ambiguo en términos del mensaje que se proyecta entre este político que necesita de la radicalización del conflicto y de la polarización social, y al mismo tiempo este líder político que pretende ubicarse como el líder del consenso, de la concordia y de, lo ha dicho muchas veces, de la reconciliación nacional. Ahora, concretamente, ¿qué hemos visto y qué podemos anticipar? Me parece que hemos visto señales alentadoras. Creo que una de las señales alentadoras del presidente electo es el hecho de que desde tiempos de campaña, ha convocado a un equipo de colaboradores que no es particularmente un grupo ideológicamente radicalizado. Si uno ve los rostros, las trayectorias, la experiencia, la preparación de quienes acompañarán a Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, pues no vemos nosotros a defensores de un proyecto de radicalización política, no vemos ahí a militantes de Morena que han sido dentro de ese partido y dentro de ese movimiento simpatizantes del proyecto venezolano. En Morena, por supuesto que hay simpatizantes del proyecto chavista y aún algunos tercos defensores del gobierno de Maduro. Pero no vemos nosotros ese tipo de perfil en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Un gabinete en donde puede verse, en primer lugar, una muy alentadora señal de equidad de género, donde hay tantas mujeres como hay hombres en el gabinete presidencial, cosa que creo que es algo realmente muy positivo. Y también vemos personas con larga experiencia administrativa, personas que vienen de la academia, jóvenes, personas mayores, etc. Y en ese sentido creo que el mensaje que se envía es fundamentalmente el de un equipo político que puede ser un equipo pragmático. El nuevo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, no es un fanático en defensa de la CENTE, ni es una persona que tratará de entregarle la educación a los sindicatos. Es un hombre que tiene experiencia también ya en la Secretaría de Educación Pública, y creo que puede ser considerado como un hombre moderado. Lo mismo podríamos decir nosotros de la Secretaria de Gobernación, que viene de la Judicatura, que tiene una experiencia en la Administración de Justicia, o el futuro secretario de Hacienda con una experiencia administrativa en la capital de la República y una larga experiencia académica como un economista solvente. Creo que en ese sentido, lo que podemos nosotros ver en ese espacio administrativo es alentador en la medida en que no es, como algunos temían, la convocatoria a un grupo extremista con un proyecto particularmente candente de ideologización.
Creo que también hay señales alentadoras en términos de el compromiso del nuevo gobierno con una visión económica de apertura y de responsabilidad. Creo que hoy, entre tantas incertidumbres internas y exteriores, el hecho de que tengamos nosotros ya una conclusión en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el hecho de que hayamos sido testigos de la participación decidida del equipo del presidente electo en la negociación mexicana, la disposición a colaborar con el gobierno saliente, me parece que es una señal muy alentadora nuevamente de este compromiso del presidente electo con la apertura comercial, que estaba también con un muy grande signo de interrogación hace apenas unas cuantas semanas. Creo que este es otro elemento que creo que abona al sentido de responsabilidad que está enviando el equipo del presidente electo. Diría que a eso se agrega otra de las zonas de incertidumbre y de preocupación de los inversionistas, que era el compromiso del nuevo gobierno con la autonomía del Banco Central y lo que conocemos hasta este momento con la designación de un economista competente, de un economista con una trayectoria reconocida en el ámbito académico y también profesional, reitera que hay estas señales a partir del nombramiento de Jonathan Heath como una señal, digamos, de prudencia, de cuidado de los mensajes que se envían a la comunidad internacional, a los inversionistas, a los mercados. También hay señales preocupantes a mi juicio. Creo que hay señales al mismo tiempo que estas que pueden darnos cierta tranquilidad. Hay señales que son preocupantes y hay otras que incluso diría son alarmantes. Me parece muy preocupante, en primer lugar, una señal que se ha enviado en meses recientes, justo después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y la conformación del nuevo Congreso en septiembre de este año, que es una especie es una señal de hostilidad a la burocracia mexicana. Creo que un diagnóstico muy equivocado que está dentro de las convicciones del nuevo equipo gobernante y particularmente las convicciones del presidente electo, es que padecemos una burocracia lujosa, una burocracia que goza de privilegios injustificables y que en buena medida los problemas que arrastramos en el país tienen que ver con esta rémora de altos burócratas que por sus prebendas, por sus salarios, por sus ventajas y beneficios oprimen al país. Desde luego que hay excesos y que ha habido abusos en este ámbito de la alta burocracia mexicana, pero me parece que es un error pensar que los problemas económicos y sociales del país derivan de esta burocracia mimada que tenemos en el país. Desde luego que debería haber un ajuste, pero un ajuste con un diagnóstico preciso, con un estudio concreto, con un análisis específico de lo que se está tratando de resolver y los males que se pretenden curar. El mensaje que creo que se está enviando en estos momentos con la disminución brutal de los salarios de la burocracia mexicana, el mensaje que se envía con la eliminación de ciertos derechos a los que tenían acceso los servidores públicos, como la existencia de un seguro médico especial, el anuncio de que el gobierno federal se
dispersará a lo largo del territorio mexicano, con lo cual habría que generar una mudanza significativa. Me parece que lanza un mensaje que creo que es muy preocupante, que es el mensaje de la competencia técnica que tendremos en la futura administración. Si hay una palabra que parece sorprendentemente ausente en el vocabulario del nuevo gobierno, es la palabra eficiencia, la palabra competencia, la expresión, el reconocimiento de la competencia técnica de los servidores públicos. Y creo que difícilmente podemos tener nosotros un gobierno competente, un gobierno capaz, si no somos capaces de ofrecer reconocimientos, estímulos, promociones a quien ha dedicado su vida al servicio público y que tiene en ese sentido acumulada una inversión del Estado mexicano en cuadros que a mi juicio son indispensables para la marcha coherente y eficaz de la administración pública. No solamente veo que quizá el gran problema del futuro gobierno tiene que ver con esta eficiencia administrativa, sino que creo que también podemos nosotros advertir lo que se empieza a anunciar ya como conflictos dentro del propio equipo de trabajo. No es el mensaje que se proyecta en este momento por parte del presidente electo, no es este gabinete, un gobierno que esté bien sintonizado, bien sincronizada su actividad, en la medida en que vemos señales muy contradictorias entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía. Y si bien decía hace un momento que en este perfil de los colaboradores superiores del presidente electo no hay una intensidad ideológica muy notable, sí podemos nosotros advertir este conflicto, esta visión contradictoria entre distintos polos, entre distintos grupos de la propia administración. Particularmente preocupante me parece lo que sucederá en México dentro de unos cuantos días, que es esta consulta del aeropuerto de la Ciudad de México. Me parece muy preocupante porque se trata desde luego de la obra, de lo que fue la obra más importante del gobierno que está por concluir, una inversión no solamente importante en términos de la cuantía de recursos que se han invertido ya, sino también por el carácter simbólico de una obra que trasciende administraciones, como una obra simbólica de un país que se conecta con el mundo ambiciosamente. La manera en que se ha procesado este asunto, que se convirtió en tema de campaña, en tema electoral por la oposición enérgica de Andrés Manuel López Obrador al proyecto de Texcoco, es una salida que a mi juicio es una salida equivocada por varias razones. Es una salida equivocada porque fundamentalmente lo que pretende en mi lectura es el rehuir la responsabilidad que corresponde inevitablemente al gobierno federal. Esta es una decisión que no puede tomar nadie más que el gobierno federal, que al gobierno federal le corresponde, sea insistir en la posición del candidato López Obrador de que hay que echar para atrás el proyecto del nuevo aeropuerto internacional, y por lo tanto enfrentar la crítica de los inversionistas, de quienes han intervenido ya en el proyecto de Texcoco, enfrentar la crítica que seguramente vendría de muchos agentes internacionales,
dando las explicaciones pertinentes a esa decisión que honra un compromiso de campaña, o bien debería, si tiene ya información distinta, estudios técnicos que lo han llevado a la persuasión de que el nuevo aeropuerto internacional debe continuarse, y en ese sentido plantarse frente a sus simpatizantes para explicarle por qué ha cambiado de opinión. Creo que esa es una de las características fundamentales, neurálgicas de un liderazgo democrático, que implica la necesidad de cambiar de opinión, de mudar de posiciones en la medida en que a lo largo del tiempo pueden cambiar las percepciones que se tienen sobre la realidad. En ese sentido, creo yo que si bien el presidente electo pretenderá decir que él no es responsable de lo que arroje la inminente consulta, esa responsabilidad no podrá removérsela de su propia biografía. Creo yo, y lo decía precisamente Héctor Aguilar Camín en su artículo de Milenio publicado esta mañana, que esta es una decisión que puede envenenar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede ser, aún antes de la toma de posesión, una decisión que genere un problema que podría haberse evitado de otra manera. Quisiera decir, para concluir o para ir perfilando la conclusión, que si algo queda claro de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, siendo ambiguo, creo yo, en aspectos, por ejemplo, del sector energético todavía, siendo ambiguo aún en términos de cuál es el significado de su política educativa, hay algo que parece bastante claro, y es la convicción de que el nuevo gobierno ha de asumir todas las riendas posibles del poder en el país. Andrés Manuel López Obrador, a mi juicio, ha entendido que buena parte de los problemas del país tienen que ver con esta descentralización del poder, que ha sido una descentralización caótica, que ha sido una descentralización que ha permitido muchos cacicazgos locales, y en esa medida nos ofrece un presidente que sea el hombre del gran poder. Decía al principio que eso puede darse ni más ni menos por el permiso de los electores. Los electores mexicanos votaron por hacer de Andrés Manuel López Obrador el presidente más fuerte de la historia contemporánea de México. Pero no solamente ejercerá ese poder por mandato electoral, sino que también percibimos nosotros que hay muy explícita, muy claramente, una determinación de ir jalando otras riendas del poder, por ejemplo, en términos del control de los estados de la República. Una de las decisiones más polémicas del presidente electo ha sido, como ustedes bien lo recuerdan, la conformación de grandes coordinadores estatales de los programas del gobierno federal, que centralizarán el conducto del gobierno federal con los estados de la República, de tal suerte que en cada uno de los estados aparecerá a partir de diciembre una sombra muy extendida y muy poderosa sobre los gobernadores, que será ese delegado presidencial que no solamente concentrará recursos, sino también atención pública y ambiciones políticas. Me gustaría concluir entonces, esperando que pueda haber espacio para la conversación, para el intercambio de ideas,
concluyo que este es un momento extraordinariamente complejo de la historia contemporánea del país. Extraordinariamente complejo porque, por una parte, la victoria de Andrés Manuel López Obrador abre la posibilidad de un reencuentro del país en su gran complejidad. Andrés Manuel López Obrador representa a un sector de la sociedad mexicana, de la política mexicana, que había sido hasta el 1 de julio, que había estado hasta el 1 de julio ausente de la responsabilidad gubernativa a nivel federal. La transición democrática, esta apertura a la competencia había beneficiado a la derecha, al centro político del país, pero había generado también la impresión de que la izquierda mexicana no tenía los caminos abiertos para acceder al poder y, por lo tanto, para asumir las responsabilidades de gobierno. Lo que provoca la elección de Andrés Manuel López Obrador es que eso finalmente se termina, y la anomalía mexicana, que consistía en no haber tenido un gobierno de izquierda desde 1940, desaparece. Todos los países latinoamericanos, con excepción quizá de Colombia, han tenido periodos en donde la responsabilidad de gobernar es ocupada por partidos, por organizaciones de izquierda. Hoy México tiene esa coyuntura, y esa coyuntura es una coyuntura que es en buena medida alentadora porque permite cerrar el círculo de las responsabilidades políticas, y en ese sentido creo que abre una oportunidad valiosa para el país. Pero apareciendo esta posibilidad de la manera en que aparece tras las elecciones de julio, con este poder tan concentrado en el presidente de la República, con esta nueva hegemonía en manos de un nuevo partido que es una incógnita, que es Morena, me parece que se abre un momento de extraordinario reto, de extraordinarios desafíos para la sociedad mexicana. Y me parece un reto en verdad complejo, porque la salud de la vida pública mexicana me parece que depende de la existencia de voces alternativas, de organizaciones de la sociedad civil que sean capaces de actuar autónoma e independientemente en defensa de sus causas y también de sus intereses. Y también la necesidad de tener y de contar con medios de comunicación, con espacios en la prensa que sean capaces de informarnos qué es lo que pasa, y también de llamar la atención de aquellos aspectos en donde nos desviamos del curso correcto. En ese sentido, creo que el 2018 termina con un llamado a la participación cívica, a la participación colectiva. No podemos, decía hace un momento, no podemos nosotros imaginar una democracia saludable, una democracia funcional, si no tenemos partidos políticos de oposición que sean fuertes, que sean enérgicos, que sean capaces de activar alarmas con oportunidad. Pero mucho más grave sería el no contar con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones cívicas, con organizaciones empresariales, con organizaciones del más diverso tipo, que puedan insertarse en la vida pública mexicana en defensa de lo que creo que es uno de los valores esenciales, que será el valor del pluralismo, el reivindicar que el país no es el país de una sola persona, ni el país de un solo partido, ni el país con un solo proyecto, sino que ha de ser un país
hospitalario y en ese sentido abierto a los distintos proyectos, a las distintas visiones y a las distintas percepciones de la realidad. Creo que nos toca, por lo tanto, mucha tarea por delante. Muchísimas gracias. Si andamos con tiempo de preguntas, ¿cómo funcionaría? Muchas gracias, maestro. Gracias por esta excelente radiografía. Abrimos el espacio para preguntas. Le pido a nuestras edecanes, por favor, nos apoyen con los micrófonos. Ahí va la decana a entregar el micrófono a la derecha, pero yo no lo tengo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Una pregunta muy sencilla, relacionada con sus conclusiones. ¿Deberíamos considerar entonces que el restablecimiento del presidencialismo es una regresión política en la historia del país? Yo creo que el tener un presidente fuerte no necesariamente es una regresión. Y no es necesariamente una regresión porque es un resultado democrático. Es decir, ese es el resultado de los votos. El respaldo del Congreso es una instrucción de los votantes mexicanos. Porque sea por hartazgo, sea por esperanza, por convicción, quisieron darle un castigo a los que habían ejercido el poder y quisieron confiar en quien se había mantenido al margen radicalmente de ese proyecto político y económico. Sería una regresión el que ese presidente fuerte actuara por encima de sus permisos y en contra de instituciones que son indispensables para el país. Sería una regresión el hecho de que en el Congreso se perdieran márgenes de discusión, de autonomía, y que actuara simplemente como un instrumento del presidente. Sería una regresión que la Suprema Corte de Justicia perdiera autonomía. Sería una regresión si vemos nosotros a la prensa acomodándose al nuevo presidencialismo para decirle al nuevo jefe, sí señor. En ese sentido, lo que yo quisiera decir es que depende de lo que hagamos y de lo que se haga. En ese sentido, lo que quisiera yo decir es que debemos estar alertas para que esas señales que a mí me parecen preocupantes no se concreten. Hay un nuevo relevo en la Suprema Corte de Justicia. Dentro de unos cuantos meses tiene que haber un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hay señales también de que se ocupará ese asiento con una mujer que ocupe ese lugar. Bueno, tiene que ser, a mi juicio, acompañado ese proceso de muchísima exigencia, de la exigencia de que quien ocupe ese asiento por 15 años sea un técnico competente, honorable, con capacidad de ponerle distancia al poder político y al poder económico y al poder mediático. Entonces, mi conclusión es, eso es lo que está, ese es el juego que está empezando. No está ni ganada ni perdida la batalla y creo que tenemos mucho que hacer en ese proceso para cuidar lo que hay que cuidar y para cambiar lo que hay que cambiar. Sí, buenas tardes. La crónica ilustrativa fue pues, simplemente tan clara que deja pocas opciones de aclaración, aunque esto sea redundante. Me hiciste recordar mis clases de la secundaria cuando la Pax Romana permitía la creación democrática de un dictador por 6 meses para resolver problemáticas. ¿Te acuerdas? Sí. Espero que no hayamos contratado un tipo de esa naturaleza por 6 años.
Creo yo que sí, definitivamente, el contrapeso se tiene que dar. Los partidos no lo van a poder hacer, ni juntándose, porque además ni ellos mismos se están componiendo ahorita per se. Yo creo que el contrapeso final va a tener que ser nuestro sector, el sector empresarial, porque tenemos ventajas muy específicas y muy concretas que señalar. Este gobierno se maneja a través de un proceso financiero que todo el mundo conocemos. La mayor parte de la aportación financiera al funcionamiento de un gobierno viene de este sector. Entonces nosotros debemos de encontrar el liderazgo que nos permita la interlocución directa y específica. No podemos permitir que se pisoteen valores, que se pisoteen cuestiones que ya tiene ganada la sociedad civil, ni esquemas que han funcionado bien. Yo estoy de acuerdo, habrá que acabar con miles de inconsistencias. Qué bueno que votamos por el cambio, pero yo sí creo que debemos de establecer algún mecanismo que nos permita perfilar. Esta es nuestra posición, porque no queremos que suceda algo en contra de este país. Mi percepción es esa. El contrapeso tiene que venir de quien tiene la fuerza, quien sabe pagar impuestos, quien sabe pedir dinero prestado a los bancos, quien sufre cada quincena y quien sufre cada mes. No podemos soportar procesos dictatoriales, ambivalentes y hasta bipolares. Me parece muy interesante lo que plantea y coincido fundamentalmente con lo que dice. Yo creo que el gran límite de este nuevo gobierno tan poderoso es la realidad económica, son los mercados, es el efecto que de inmediato se percibe cuando hay una decisión equivocada, cuando hay una señal preocupante, y lo estamos viendo en estos mismos momentos cuando las calificadoras empiezan a tomar distancia del nuevo equipo en la medida en que no encuentran señales de certidumbre. Entonces creo que ahí hay una zona de realidades, un espacio que confronta con la realidad y puede ser un limitante muy eficaz. En términos del sector empresarial, yo creo que la responsabilidad es gigantesca y creo que el reto no es sencillo, porque creo que debe asumirse que la función del sector empresarial no es ser la oposición. No le corresponde ni a la Coparmex, ni al Consejo Coordinador Empresarial, ni a un espacio como este, el plantarse como si fueran los adversarios del gobierno, sino que creo que la labor tiene que ver con la detección de esos espacios en donde sí puede haber colaboración, en donde sí puede haber una presión eficaz y productiva, y por el otro lado, espacios en donde hay que decir que no se puede acompañar al gobierno en ciertas decisiones o en ciertas estrategias políticas. Es un problema complejo que va a requerir de mucho refinamiento político de los distintos líderes del sector empresarial. Y me parece que deberíamos, yo esperaría de este sector la emergencia de distintas voces que pudieran representar precisamente la diversidad del sector empresarial, de la diversidad regional, de los sectores productivos, etcétera, porque lo que sería muy delicado es embonar en la lectura binaria que pretende imponer esa óptica populista, de que son aquellos que están enfáticamente en contra, defendiendo los antiguos privilegios. La defensa, en consecuencia, de la pluralidad y la diversidad, creo que puede ser la mayor contribución que se puede hacer desde este ámbito. Gracias por la pregunta, muy interesante. Buenas tardes.
Sí, perdón, ¿dónde? No lo veo. Acá atrás. Ah, ya, sí, ya. Bueno, yo creo que el tema de los pesos y contrapesos estará, por lo menos por los próximos meses, basado más en un acto de fe, porque con todo el sector empresarial y la organización de la sociedad civil y las propias calificaciones de los mercados, pues sigue siendo, por lo menos en mi opinión, un contrapeso muy incipiente y muy ligero contra un poder tan grande. Y dicho sea de paso, la Suprema Corte de Justicia pues prácticamente está totalmente, digamos, controlada por la próxima Secretaria de Gobernación que viene de ahí, que muchos de los magistrados pues fueron prácticamente sus aprendices. Entonces, bueno, más bien mi pregunta sería ¿cómo esta nueva situación política y económica pudiera enfrentar el tan grave problema de la inseguridad? Porque las fórmulas anteriores fueron totalmente fallidas, y ahora con esos vicegobernadores y un presidencialismo tan unificado, ¿se ve por dónde pueden enfrentar la inseguridad? Muy buena pregunta. Gracias por traer este tema a la mesa que había pasado por alto en mis primeras palabras, y creo que pues el gran compromiso del poder público es el garantizar la seguridad a lo largo del territorio, el garantizar la paz en el país, y eso pues me parece que lo perdimos hace más de una década. No tengo ninguna razón, o creo que no podemos tener ninguna razón para imaginar que puede haber un cambio positivo en los próximos años con la nueva administración. Francamente, lo que se escucha del nuevo gobierno no es alentador, porque me parece que parte de supuestos sin ningún sustento. Por ejemplo, el pensar que recuperaremos la paz por el hecho de que el presidente electo a tempranas horas de la madrugada se reunirá todos los días con los responsables del área de seguridad para ver en los 200 y tantos distritos de seguridad cómo están las cosas, en dónde hubo violencia, en dónde hubo secuestros, en dónde hubo una matazón. Con la confianza, nos dice el presidente electo, que esa supervisión directa, que esa atención personal del presidente de la República va a lograr mejorar las cosas. No parece alentador el hecho de que el secretario de Seguridad Pública tenga objetivos que son absolutamente irrealizables, como por ejemplo ha anunciado el hecho de que tendremos dentro de 6 años, al término de la administración de López Obrador, índices de tranquilidad y de seguridad en el país semejantes a los índices de paz que tienen nuestros colegas en la OCDE. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso sea realizable, y el hecho de que se siga anunciando una meta de ese tipo quiere decir que el responsable de la seguridad pública no ha puesto todavía los pies en la tierra. Y finalmente creo que tampoco es alentador el hecho de que se haya renunciado ya a una estrategia distinta al asumir que se seguirá la misma política de Enrique Peña Nieto, que es la misma política de Felipe Calderón, con la militarización de la seguridad pública y la presencia sin fecha de caducidad del ejército mexicano en las calles y en los campos del país. No hay, también lo ha confesado el señor Alfonso Durazo,
No hay tampoco expectativa de que haya un incremento en el presupuesto de la seguridad pública y por lo tanto no hay expectativa de que haya aumento en la cantidad, de la calidad, de la preparación de las policías, tanto a nivel federal como local. En ese sentido, pues sí creo que si uno quisiera ser optimista en el ámbito de la seguridad pública, francamente no hay ningún hilo del que pudiéramos nosotros sujetar esa expectativa optimista. Buenos días. Hola, buen día. Buenas tardes. Me gustaría conocer su opinión respecto de 3 puntos concretos, aunque ya en alguna medida lo mencionó en su presentación. Punto 1 sería si existe un riesgo real de una reelección. Punto número 2, si existe un riesgo real en el cambio de constitución y en qué área sería. Y el tercero es sobre las reformas estructurales, si existe un riesgo real que haya el cambio o se revierta alguna reforma estructural, en especial la energética. Muchas gracias. Pues son preguntas muy importantes. Creo que esas preocupaciones rondan mucho en la atmósfera en estos momentos. A mí no me preocupan los primeros 2 asuntos. Yo no veo, francamente, ninguna señal concreta que nos lleve a la advertencia de que pudiera intentarse una reforma a la Constitución para terminar con el tabú de la no reelección presidencial. Desde luego, todos los presidentes latinoamericanos que han finalmente impulsado cambios para la reelección han llegado al poder negando que harían eso. Habría que recordar también que Porfirio Díaz accedió al poder bajo el discurso de la no reelección. Creo, sin embargo, que Andrés Manuel López Obrador tiene una obsesión con la historia. Hay una referencia constante a las lecciones de la historia. Y yo creo que sí hay en ese sentido una fuente de prudencia en él que lo lleva al reconocimiento de que eso sería un error histórico garrafal e imperdonable. No me preocupa en ese sentido tanto la reelección de una persona, sino la probabilidad de que se conforme una estructura hegemónica que frente al desastre de los partidos de oposición pueda inaugurar a partir del 18 una temporada larga en el poder nacional. Eso creo que sí es posible. Sí es posible que Morena pueda convertirse, algunos dicen, no en la cuarta transformación histórica, sino en la cuarta transformación del PRI. Tener una estructura con esa capacidad de estar en todos los espacios nacionales, de controlar espacios sindicales, de colarse en los medios de comunicación, de ir cooptando liderazgos de todo tipo. Yo creo que eso sí está en el escenario y a mi juicio habría que estar muy alertas de que no trastoque en consecuencia el sistema de contrapesos y el pluralismo en el país. Pero no imagino una convocatoria a una consulta popular para ver si se admite la reelección presidencial dentro de 3 años. Las reformas estructurales. Bueno, creo que ahí hay mucha ambigüedad, diría yo, en este terreno todavía. Hay ambigüedad a pesar de que Andrés Manuel López Obrador haya construido en los últimos 12 años, e incluso antes de esos 12 años, haya construido su liderazgo a partir de la oposición a las reformas estructurales.
no una oposición tibia a las reformas estructurales, no una oposición a ciertos aspectos de las reformas estructurales, sino todas las reformas estructurales, todo de cada una de ellas. No tuvo en ese sentido ninguna disposición negociadora el López Obrador opositor para ver si había algo de rescatable en la reforma energética o algo de rescatable en la reforma educativa o de telecomunicaciones, sino que dijo enfática, contundente, tercamente que todo estaba mal. Ahora que será presidente de la República tiene el reto de administrar esas reformas estructurales y difícilmente podemos imaginar que esa cerrazón total a las reformas podría sostenerse. ¿Qué significa concretamente eso? No lo sabemos. No sabemos concretamente en qué consiste la fidelidad del gobierno de López Obrador a su promesa de echar abajo la reforma educativa. No lo sabemos porque puede ser simplemente el hecho de eliminar los exámenes que se establecieron en el gobierno de Peña Nieto como mecanismo que puede determinar la permanencia o la promoción de los maestros. Eso desde luego se va a quitar. Ahora, ¿qué más va a suceder con la reforma educativa? ¿Qué tantos, ahí sí yo diría, pasos para atrás daríamos en términos de la reforma educativa? En términos de la reforma energética, creo que la complicación es también enorme. Advertiría en ese sentido que aquí es donde lo que decía yo de la moderación de los integrantes del equipo presidencial se rompe. En la Secretaría de Energía no hay una visión pragmática del sector energético, sino que hay una visión claramente ideológica con los nombramientos en la Secretaría de Energía, en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos. Es una visión ideológica. ¿Qué consecuencias tiene esto? Echar para atrás radicalmente la reforma energética puede ser muy costoso para el país, y en el momento en que se hagan las cuentas, en que se reciban las señales de los empresarios, de las calificadoras, pues creo que estaremos por ver la manera en que reacciona el gobierno frente a estas señales adversas. Reiteraría en ese sentido que estos son los ámbitos en donde hay un enorme rango de ambigüedad en el discurso del presidente electo, de su equipo, en donde hay muchas contradicciones inclusive, y donde finalmente en los primeros meses tendremos que ver definiciones concretas para saber en última instancia cuál es el rumbo que se irá siguiendo. Bueno, sí, buenos días. Felicidades por la plática, realmente me ha aclarado muchas cosas, creo que también a muchos de ustedes. Qué bueno. Pero hay una cosa que es muy importante. Hablar de un partido de izquierda, un país que se ha vuelto de izquierda, a mucha gente le causa mucho pavor y mucha incertidumbre. A mí lo que más me causa incertidumbre es que sigue hablándose que Morena es un partido de izquierda. Y lo que me lleva a mi conclusión es que estructuralmente a nivel ideológico y desde una visión sociopolítica y económica no plantea nada concreto como para evidenciarse de un partido de izquierda que tenga una conducción muy clara dentro del país. Muchas gracias. Es un planteamiento muy interesante el que hace usted. Hay desde luego una gran controversia. Uno de los intelectuales más prestigiados del país, un hombre que tuvo una militancia muy destacada en la izquierda mexicana como Roger Bartra, coincidiría con usted claramente diciendo ni Morena ni Andrés Manuel López Obrador son realmente defensores de una política de izquierda, son en realidad nuevas
expresiones del viejo PRI, del viejo nacionalismo priista, y en ese sentido no comparten pues la trayectoria de la izquierda mexicana. A mí me parece, sin embargo, que sí debemos nosotros considerar a Morena y a López Obrador como un hombre de izquierda, con muchas contradicciones, pero finalmente creo que representa a la izquierda, tanto el partido como el político, porque es muy claro el acento y la prioridad de todo su discurso y de todo su proyecto, que es la denuncia de la desigualdad. Si hay algo que define a Andrés Manuel López Obrador, desde el principio de su carrera pública, tiene que ver con esta denuncia de la concentración del poder, la concentración del dinero, y con la oferta de conducir al país hacia rumbos de mayor equidad social. Su lema inicial de campaña me parece que refleja esta identidad de izquierda muy claramente. Por el bien de todos, primero los pobres, decía Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esa convicción, aún cubierta de muchas contradicciones, si usted quiere, a mi juicio refleja esa identidad. Su confianza en el Estado por encima del mercado, creo que también tiene que ver con una tradición de izquierda. Su perspectiva de acento nacionalista frente a la visión globalizadora y cosmopolita de los últimos años, creo que también lo identifica con una cierta vertiente histórica de la izquierda latinoamericana y mexicana. En ese sentido, bueno, es algo desde luego discutible, pero yo me quedaría con esta impresión de que pues sí nos puede ayudar a entenderlo en esas coordenadas. Profesor. Sí. Tengo dos preguntas, ya que estamos hablando de Morena. ¿Cuál es su visión acerca de Morena como un partido político? Es decir, ¿es un partido disciplinado, cohesionado, que está quizá más allá de la figura del líder, que evidentemente es López Obrador? ¿O vislumbra usted una posibilidad de una desbandada en algún momento con temas coyunturales, en donde esa cohesión, digamos, se muestre endeble? Esa sería la primera de mis preguntas. Y la segunda es un tema que he estado pensando y que no se ha puesto, digamos, creo, en la discusión pública, que es el tema de la discusión, de la división de poderes. Recientemente, Ricardo Monreal presentó en el Congreso una iniciativa para rotar a los jueces y magistrados federales, y esto está incluido en el tenor de otras propuestas como la baja de salario en el Poder Judicial, etcétera, todo bajo un discurso de transparencia, austeridad, etcétera. Pero creo que lleva implícita también la intención de una intervención directa, de un posible control dentro de otro poder, o al menos esa es una lectura preliminar que he hecho. ¿Ve usted algo de esto en ello, o digamos no hay señales todavía contundentes? Muy buenas preguntas, muchas gracias. Creo que una de las grandes incertidumbres en este momento es ¿qué diablos es Morena? ¿Qué hay ahí dentro? Es muy sorprendente darnos cuenta que ahí hay militantes de los extremos de la izquierda mexicana, efectivamente simpatizantes del proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI, para empezar la presidenta del propio partido político de Morena lo dice muy orgullosamente, que ese proyecto chavista e incluso el proyecto de la Revolución Cubana son ejemplares. Y al mismo tiempo una apertura a recibir pues antiguos panistas, antiguos priistas, empresarios, distintos actores políticos de
todas las filiaciones imaginables. Creo en ese sentido que no podemos todavía entender a un partido y comprender un partido que no termina de cuajar, por decirlo en términos de una gelatina. Todavía están los grumos sin poder fundirse de manera clara en una organización que funcione institucionalmente. El gran problema que yo veo es que por el mismo estilo de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, es que resulta muy difícil la aparición de liderazgos intermedios. Lo único que une a Morena es el dueño. Morena es el único partido en la historia reciente de México que es un partido al que sí puede describirse como un partido de caudillo. No lo fue el PRD, en donde había el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo y de un movimiento que era la Corriente Democrática y que tenía que ver con el Partido Mexicano Socialista y donde había distintos convocantes. Morena es el partido inventado por Andrés Manuel López Obrador para respaldar la ambición presidencial de Andrés Manuel López Obrador. No hay en ese partido, en este momento, ningún liderazgo intermedio. Por eso creo que lo sorprendente ahí, y ahí iba tu pregunta, creo que muy interesante, de ahí que a pesar de que Morena tenga claramente la mayoría en las cámaras, haya actuado en las primeras semanas ejerciendo la mayoría de manera caótica, equivocándose todo el tiempo, presentando una iniciativa y echándola para atrás. ¿Por qué? Porque no hay esos conductos intermedios que son indispensables en los partidos políticos que ya se convierten en una institución. Morena todavía no lo es. Y por eso no lo vemos, esa era tu pregunta, como una estructura monolítica que pudiéramos nosotros imaginar va a actuar siempre en el mismo sentido y en la misma dirección. Coincido con tu preocupación en términos del Poder Judicial. Me parece que sí es el Poder Judicial Federal, a pesar de lo que se decía por allá, por atrás. Sí creo que en el Poder Judicial podemos nosotros ubicar un espacio de autonomía frente al Poder Presidencial, por mucha influencia que pueda tener la futura secretaria de Gobernación en la Suprema Corte de Justicia. Creo que hay elementos de autonomía en ese órgano que habría que cuidar y preservar. En ese sentido sí creo que hay señales preocupantes. Los salarios me parece que son un tema relevante, no me parece un tema pedestre el considerar que a través de los salarios puede generarse una merma de la autonomía y de la independencia de un poder. No estoy muy seguro de cómo interpretar el tema de los relevos o de la circulación de los jueces. A lo mejor tiene algún sentido en términos de no generar demasiadas fidelidades y lealtades a una especie de clientela judicial. Pero bueno, dentro de las zonas que creo que deberíamos mantener como zonas de alerta para cuidar el régimen pluralista y el sistema democrático, creo que tiene que ver con la autonomía y el profesionalismo del Poder Judicial. Muchísimas gracias, maestro. Con esto damos por terminada su ponencia. Pues muchas gracias. Los